Hola, ¿cómo estamos? Hola, Andrea, ¿cómo andás? Bien, bien. Este, como siempre, un nuevo día, gracias a Dios. Y en esta ocasión, Adolfo, y también les quiero compartir a ustedes varias inquietudes que me han acompañado, em, sobre todo viviendo aquí en Israel. El mundo del culto en la religión, los ritos, los templos, todo lo sagrado es algo que no nos podemos hacer de la vista gorda, como diríamos en México. No puedes no verlos. Está en cada piedra que caminamos en Israel, está. De mi parte, cuando estoy en Magdala o cuando veo sitios arqueológicos, estando en Yafo, también ves templos del siglo XXI, pero también templos o restos de templos de la edad de hierro, de la edad de bronce, cuando los egipcios estaban acá. Entonces, es algo que nos acompaña en esta tierra y por lo mismo me gustaría empezar una nueva serie donde podamos ver ciertas dudas que me han acompañado desde el punto de vista teológico, y también quiero ver lo antropológico y también quiero ver lo que está escrito en las fuentes históricas y lo que tú nos tienes que compartir. Mira, entonces, en esa conversación previa que nosotros tuvimos y que ahora compartimos con ustedes, se me ocurrió por qué no hacer una serie precisamente a partir de esas inquietudes tuyas, que son inquietudes muy legítimas, precisamente en un lugar donde se respira lo sagrado, en la tierra de Israel. Pensé, ¿por qué no hacer una serie sobre el Templo de Jerusalén, mito-realidad? Exacto. Y justo cuando estábamos platicando eso, me anoté mi acordeón de preguntas porque dije, quiero preguntar esto e igual pueden ser preguntas que no solo las tenga yo, sino que también las pueden tener ustedes. Y es, ¿desde cuándo te empezó a interesar el tema del Templo de Jerusalén? Esa es una. Mira, te voy a confesar lo siguiente. El tema del espacio sagrado, los templos, es uno de los tantos temas que en mis estudios de antropología yo hice en Argentina, porque uno siempre se encuentra en cualquier civilización, ¿sí? Siempre el tema del espacio, el tiempo, los templos. Luego, por ejemplo, en mis estudios de religiones comparadas también sucedió algo parecido, pero nunca le presté una atención especial. Cuando sí me empezó a interesar, como consecuencia de mi nombramiento en noviembre de 1994 como curador de los rollos del Mar Muerto. Paralelamente a esa época, yo estaba enseñando en el Instituto Schechter de Estudios Judaicos. Y en esa oportunidad, lo que sucedió es que dije, puedo aprovechar la cátedra para poder estudiar con más detalle o explorar un tema que tenga que ver con la comunidad del Mar Muerto. Y como uno de los temas que, obviamente, como arqueóloga me podés entender, y yo como historiador, siempre me interesa lo antiguo, los orígenes. Y entonces en la literatura científica aparecía mucho que el tema del Templo de Jerusalén era un tema polémico que realmente había sido el detonador para el comienzo de ese movimiento religioso de protesta contra el Templo de Jerusalén. Estamos hablando de la época grecorromana, que finalmente derivó en la comunidad del Mar Muerto. Y entonces me empecé a interesar en la institución del templo en sí mismo. Y lo que sucedió fue que a medida que fui avanzando, fui retrocediendo en el tiempo. Y entonces me empecé a interesar no solamente ahora en el segundo templo, sino en realidad en el primer templo, porque todo el tiempo quería entender cómo se fue desarrollando esta institución y como sucede en arqueología,
vos empezás a excavar un tel y empezás a descender en el tiempo. Yo también fui descendiendo en el tiempo desde el punto de vista de las fuentes, a partir de los hallazgos, y luego llegué incluso hasta el tabernáculo en el desierto, hasta el mismo concepto del monte Sinaí, siempre tratando de entender, entonces, como te dije, los orígenes y finalmente desarrollo de esta institución que llega precisamente hasta la época de la Comunidad del Mar Muerto. Entonces, con todo esto que me acabas de platicar, ¿cuáles fueron los resultados de tus lecturas, reflexiones e investigaciones sobre el tema? Mira, primero fueron simplemente los cursos que yo fui dando en este instituto, Schechter, que por cierto está ubicado muy próximo al mismísimo Museo de Israel. Y entonces uno de los cursos fue precisamente sobre el Templo de Jerusalén en la época grecorromana. Otra fue, por ejemplo, sobre el concepto de la tierra de Israel como espacio sagrado. Otro fue sobre la institución del sacerdocio. Pero esto fue solamente, digamos, en marcos estrictamente de enseñanza. El primer resultado concreto de todas estas reflexiones ocurrió en el año 2003, cuando la exhibición central de ese año en el Museo de Israel fue la exhibición que yo instalé en el museo, que la llamé El secreto del templo. Y en esa oportunidad el tema central estuvo centrado en un texto específico de la Comunidad del Mar Muerto que se llama El rollo del templo, hallado en la Cueva 11 en 1956, y en función de eso empecé no solamente a explorar los antecedentes de la institución del templo, que era lo que había hecho en los cursos académicos, sino también a interesarme en general qué pasó con el templo de Jerusalén después de su destrucción por los romanos en el año 70. Uh-huh. Es decir, qué pasó en la época medieval e incluso qué pasó con el tema del templo hasta la época moderna. Otra etapa muy importante de todo este proceso intelectual fue en el año 2016, cuando yo publiqué mi libro, uno de los trabajos más importantes que he producido en mi vida académica, que lo llamé Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, en donde aquí sí, como es propio de un trabajo académico, fue un libro con decenas o cientos de ítems bibliográficos, con casi 700 notas bibliográficas, en donde traté realmente de entender cómo se desarrolló el templo, la institución del templo en Israel, desde sus mismos orígenes hasta la destrucción por los romanos en el año 70. Wow. Sabes que el tema del tabernáculo se me hace algo fascinante y hasta yo misma desconocía que podía ser algo fascinante, porque ya lo van a ver en cuanto empecemos a desarrollar los episodios de esta serie, pero los pasos de un espacio sagrado al tabernáculo y del tabernáculo al templo, y quiero decir que hay gente que puede que nos escuche que no tiene muy claro el concepto de qué es el tabernáculo, y es algo que sí me gustaría que podamos aclarar más adelante en esta serie. Y partiendo de eso, hasta donde yo sé, no hay testimonio material arqueológico del tabernáculo. O sea, no hay una evidencia que nos diga el tabernáculo existió como tal. Todo es referencia de textos, de la tradición oral, etcétera, que nos dice que existió. Igual ahí hay algún que otro arqueólogo que dice, yo encontré una posible evidencia, pero no está, ya lo veremos adelante, pero no, solo es una interpretación de materiales, lo cual nos lleva al punto, ¿existió o no existió? ¿Es ciencia ficción o no es ciencia ficción? Y eso es algo que podríamos aclarar también. Mira, yo creo que este tema es un tema realmente mucho más complejo de lo que se cree, en donde las alternativas son blanco-negro, o si es verdad o falso. Porque, por un lado, es cierto, no tenemos
ninguna evidencia arqueológica del tabernáculo del desierto, pero tampoco tenemos del templo de Salomón. E incluso tampoco tenemos nada de lo que sería el comienzo de la institución del segundo templo, que es conocido como el templo de Zorobabel. Es decir, físicamente no tenemos nada. Pero de todas maneras, si me preguntas a mí, yo creo que sí. Detrás de estas tradiciones hay hechos históricos ciertos. Ahora, pero mi afirmación no está basada en un fundamentalismo religioso. Es decir, simplemente porque lo dice la Biblia significa que es cierto. Desde la ciencia, como bien sabes, ese no es un argumento. El argumento tiene que ser o pruebas materiales, Correcto. o pruebas textuales, o, por ejemplo, documentos externos a la Biblia hebrea que certifiquen o hagan referencia a esa institución, lo que de alguna manera nos puede permitir contextualizar esa tradición literaria. Y es una de las ideas que espero poder hacer también en la serie, es demostrar que a pesar de que no existe ninguna prueba arqueológica, si utilizamos los argumentos literarios, tratando de afinar muy bien qué nos dicen los textos, comparando, por ejemplo, restos arqueológicos de otros templos fuera de la tierra de Israel, pero que pueden servir como contrapeso al testimonio bíblico para poderlo evaluar en su precisión histórica. Por el otro lado, en algunos casos, incluso por ahí utilizar argumentos traídos de la etnografía comparada, de la antropología, que nos permita ver que detrás de un testimonio literario puede haber una verdad histórica, a pesar de que nosotros no tengamos prueba concreta de la existencia de esa institución. Oh, ok. Y entonces, aquí viene otra pregunta que sería muy interesante responder, y más en estos tiempos tan, ¿cómo decir?, tan polarizados. ¿Se podría decir que el Templo de Jerusalén fue un tema de consenso nacional en la civilización judía? Yo creo que aquí hay que distinguir precisamente lo que los textos nos quieren dar a entender y lo que puede haber sucedido en la realidad. Ahora, obviamente, me imagino que la gente que nos está viendo hace la pregunta, pero ¿qué otros testimonios tenemos además de la tradición bíblica? Bueno, en el caso de la tradición correspondiente al templo de Jerusalén, en la época, digamos, desde Salomón, lo que llamamos el templo de Salomón, que es la época, ustedes la llaman de hierro, es decir, la época del primer templo, que se extiende entre el siglo X y el siglo VI antes de nuestra era, cuando el templo de Jerusalén, el otrora templo de Salomón, fue destruido por los babilonios en el 586 antes de nuestra era. Obviamente no tenemos más que el testimonio literario. Y a veces tenemos que leer entre líneas algún que otro pasaje en donde podemos ver que por ahí hay ciertos problemas, ciertas polémicas, ciertas discusiones en derredor del templo de Jerusalén. Es decir, pero otra vez son lecturas entre líneas. No es algo que el texto lo diga de manera clara. Cuando nosotros avanzamos en el tiempo y precisamente llegamos a la época grecorromana, aquí sucede algo que para nosotros, los investigadores, tiene un beneficio fundamental, Andrea, y es que tenemos textos alternativos. Ya. Y entonces, por ejemplo, gracias a la existencia de la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, obviamente al descubrimiento fantástico de los rollos del Mar Muerto, a textos como los de Josefo, a documentos como, por ejemplo, de importancia para el caso, como es la tradición neotestamentaria, nos permite ver otra realidad y nos permite hacer una lectura diferente de lo que los textos nos tratan de presentar. Y en este caso, yo diría no quedarnos solamente con la versión de la historia oficial, sino precisamente con esa historia no oficial. Lo que a veces digo, está la versión CNN, pero está la versión Fox News. Y eso entonces, una de las cosas que espero que podamos hacer juntos en esta serie, nos va a permitir ahora enriquecer el discurso
en derredor de la institución del Templo de Jerusalén con fuentes alternativas y nos van a permitir ver cómo este templo paralelamente sirvió como un foco de unidad nacional, pero al mismo tiempo también como un foco de polémica entre grupos en la época grecorromana. Me queda claro que no cambiamos, ¿eh? Puede pasar el tiempo, pero seguimos siendo humanos porque siento mucho que lo que sucedió en el siglo I, a veces estamos repitiendo los mismos patrones, siglo XXI. Maravilloso, pero bueno, eso es otra historia. Tengo una pregunta, dos preguntas más. A ver. ¿Dónde se podría colocar a Juan el Bautista y a Jesús en el mapa religioso ideológico en esos años cruciales con respecto al templo de Jerusalén? Te agradezco esta pregunta porque dentro de los temas que creo que vale la pena tratar a lo largo de esta serie, una de las cosas que tenemos que hacer es centrarnos en figuras concretas, no solamente hablar de movimientos, de fuentes, de ideas. Y aquí, gracias al testimonio del Nuevo Testamento, tenemos dos figuras cruciales para repensar el lugar del templo en el mundo judío antiguo a través de estas figuras. Y son precisamente las figuras que vos acabas de mencionar, Juan el Bautista y Jesús. Y aquí vamos a ver también estrategias diferentes. Por ejemplo, en el caso de Juan Bautista no presenta en ningún momento de los textos que nos llegaron a nosotros una clara afirmación contra el templo de Jerusalén. Sin embargo, las acciones de él, teniendo en cuenta que según la tradición de Lucas, y solo Lucas, él es un sacerdote. Su padre era el padre Zacarías, un sacerdote que precisamente sirviendo en el templo de Jerusalén es cuando el arcángel Gabriel se le revela anunciándole que iba a ser padre del futuro Juan. Y precisamente este sacerdote no lo encontramos sirviendo en Jerusalén, lo encontramos en el desierto, anunciando la venida del Eschaton, del final de los tiempos, desarrollando una práctica que podría llamarse totalmente contraproducente a la idea judía de esos años, que el perdón se obtiene por medio de sacrificios. Y en este caso, según la teología de Juan Bautista, si realmente una persona se convierte de sus pecados y hace teshuvá y es bautizado por Juan Bautista, precisamente obtiene el perdón a sus pecados. Es decir, a pesar de que no aparezca de manera expresa su oposición al templo de Jerusalén, sus acciones y su teología parecerían implicarla. Por el contrario, en el caso de Jesús es una situación diferente. En el caso de Jesús encontramos no solo acciones, sino palabras que claramente muestran una hostilidad hacia el templo histórico de su época, no el templo en general, pero el de su época, oponiéndose también a los sacerdotes de Jerusalén. Significa que entonces lo que vamos a poder hacer en nuestra serie es en uno de estos episodios poder explorar cómo estas figuras nos sirven a nosotros como, yo diría, figuras que nos permiten por medio de ellas poder hacer una relectura de la institución del templo en la época grecorromana. Oh, ok. Y entonces, para finalizar mi sesión de preguntas, que van a ser respondidas más adelante, tengo esta, que igual no soy la única que tiene esta pregunta, igual como las pasadas posiblemente, pero hoy se habla sobre la construcción del tercer templo. Y sé que es un tema muy... Muy escabroso. Sí, porque toca fibras muy importantes a nivel social, cultural, político. Es muy fuerte, creo yo, por lo menos cuando escucho la palabra tercer templo, digo, Entonces, la construcción del tercer templo se ha hablado en ciertos círculos judíos y cristianos como una opción verdadera. ¿Y qué opinión tienes tú al respecto? Mira, precisamente en muchos de los mensajes de WhatsApp, de
mensajes de Instagram, que la gente me ha mandado. Algunos, por ejemplo, preguntaban sobre el tema del tercer templo. Y esta en realidad fue una de las razones por las cuales yo te había comentado, ¿por qué no hacemos una serie sobre el templo de Jerusalén? Porque, ¿qué sentido tendría hablar del tercer templo, si sí o no, por lo pronto no depende de mí, sin una perspectiva histórica, sin poder entender cómo llegamos al tercer templo? Claro. Es decir, ¿qué sabemos sobre el primer templo? ¿Qué sabemos sobre el segundo templo? ¿Qué pasó con la institución del templo desde que fue destruido por los romanos en el año 70 hasta ahora? Casi después de 2000 años. ¿Por qué todavía se sigue hablando del templo? Entonces me pareció que lo más apropiado, precisamente en un pensamiento racional de este tema, sería construir el tema para poder llegar al tema del tercer templo. Porque es cierto, es un tema muy complejo y es un tema que hoy moviliza a millones de personas en el globo terráqueo. Uno de los temas más sensibles en la geopolítica mundial. Totalmente. ¿Sí? Sea para judíos, sea para cristianos, sea para musulmanes, porque en teoría ese tercer templo debería ser construido en donde está la mezquita del Aqsa, donde está el Domo de la Roca, el tercer lugar más sagrado del Islam. Y entonces todo mi propósito no es ni promover ni desalentar a alguien, sino simplemente entender, como es precisamente, creo, la función de los intelectuales, poder entender y leer la realidad. Y en ese sentido, mi idea con esta serie es darle a los participantes la posibilidad de que empiece a comprender este tema tan complejo. Claro. Y para aquellos que no estén muy enterados sobre el tema, lo que está debajo del Aqsa y lo que está debajo de la cúpula dorada de todo este contexto musulmán son los restos del segundo templo. Por eso por eso la idea es construir ahí el tercer templo. Pero bueno, eso... Mira, en realidad, decimos lo siguiente, como bien sabes, hasta que no excavamos no sabemos lo que hay. Y como sabemos, tantos pueblos, tantas civilizaciones han pasado por la tierra de Israel y específicamente construyeron en el monte del templo, que no podemos saber qué es lo que hay. Tenemos que caminar ese templo, Adolfo, porque caminando por debajo de la tierra estamos viendo los cimientos del templo. Ahora, entonces, por eso, mira, creo que queda claro y les queda claro a ustedes que estamos frente a un tema complejo, fascinante, casi misterioso, que tiene un montón de facetas, un montón de matices. Por eso, realmente, los invito a ustedes a hacerse miembros del canal, del canal de Adolfo, ¿sí? E inscribirse ahora en el plan Premium. Y la idea es, y espero realmente que sea también del disfrute de ustedes, de seguir la nueva serie que estará compuesta de unos 10 episodios sobre el Templo de Jerusalén. Y ya les puedo anunciar, esa serie tratará sobre la naturaleza del espacio sagrado, sobre el tabernáculo del desierto, sobre el Templo de Salomón, su ubicación, su arquitectura, la teología, la historia, sobre el Templo de Zorobabel en el segundo templo, sobre el Templo de Jerusalén en la época macabea, sobre el Templo de Herodes, la arquitectura, la historia, la religión, sobre ese periodo que podemos decir un judaísmo sin templo, pero el templo sigue siendo una institución central, hasta, en realidad, el templo de Jerusalén, esta opción del tercer templo que estuvimos hablando ahora. Y yo realmente me sentiría muy honrado si ustedes se suman a este proyecto. Es un proyecto en donde nosotros recurriremos a distintas aproximaciones. La aproximación literaria, la histórica, la arqueológica, la teológica, incluso hasta la iconográfica. Es decir, cómo las personas a lo largo del tiempo imaginaron el templo. Claro que todos nosotros nos hubiera gustado recibir una imagen JPEG, ¿sí? Sí. Del templo de Jerusalén, pero no la tenemos. Y por lo tanto, en este caso, podemos decir
que a lo largo de nuestra serie nosotros analizaremos textos, veremos imágenes e incluso es nuestra intención también visitar sitios arqueológicos aquí en la tierra de Israel que pueden echar luz sobre la institución del templo e incluso museos en donde aparecen objetos arqueológicos que tienen que ver con el templo. Es decir, aunque no hay templo, tenemos objetos que iluminan precisamente esto, la institución del templo. Es más, les digo, esta serie, que espero que ustedes también se sientan entusiasmados como yo en tomar parte en ella, en realidad sirve como complemento o ilustración del libro que en realidad está en la base de muchos de estos episodios, como dije, del Tabernáculo del Templo, que publiqué en el año 2016 por Verbo Divino en España. Y por lo tanto, les digo, para aquellos que realmente quieran profundizar, si además de la serie, también ustedes compran ese libro, entonces van a poder ahora tener estos dos productos que en realidad hablan entre ellos y se iluminan entre ellos. Y si ya estamos en contacto y si ya estamos promoviendo distintos proyectos, quiero contarles algo más y es de otro proyecto, pero diferente al que les estoy proponiendo, porque este proyecto ya no es uno virtual, sino es uno presencial. Estamos planeando de manera concreta un fin de semana ahora en México, en marzo. ¿En qué parte de México? Precisamente un lugar fantástico, Valle de Bravo. ¡Uy! Casi diría un paraíso sobre la tierra. Entonces, en Valle de Bravo, en marzo próximo, en el 2026, entre los días 13 y 15 de marzo, y precisamente, de alguna manera complementando todo este proceso de estudios sobre el espacio sagrado, complementarlo con la idea del tiempo sagrado. Y ese fin de semana, la idea que va a ser un fin de semana de retiro, donde vamos a explorar todos juntos, en un lugar realmente mágico, la magia del tiempo y el espacio sagrado. Y la idea, en realidad, analizando el concepto de templo y analizando el concepto de espacio, en realidad vamos a ver dos de los componentes centrales de toda civilización y en última instancia de la espiritualidad humana. Así que los espero a todos ustedes con emoción y espero que se sumen a estos proyectos, tanto el de la serie como la lectura del libro, como finalmente la participación en ese seminario de Valle de Bravo, para que podamos seguir estudiando juntos y creando esta comunidad de estudio. Me parece fabuloso. Entonces, yo creo que hay que poner manos a la obra con los primeros temas. Y ahora Nobleza Obliga. Entonces, con esto nosotros damos de manera formal el anuncio del lanzamiento de esta serie y los esperamos. ¿Sí? Adiós. Se cuidan. Muchísimas gracias. Chao.